Benditos sean cada uno de ustedes hoy en este día, hermanos amados. Vamos a ser bendecidos como lo estamos recibiendo desde que inició el culto. Todos los que hemos creído tenemos recompensa. Dígalo usted allí. Aleluya. Todos los que hemos creído tenemos recompensa. Todos los que hemos creído tenemos recompensa. Aleluya. Bien, hermano amado, bienvenido usted también, hermano del Facebook. Lo bendecimos también y vamos a, hoy en esta mañana, vamos a hacer un intervalo a nuestra serie ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?, que iniciamos en la segunda quincena del mes de enero de este año, y vamos a hacer un intervalo este domingo y el próximo, porque el tema de hoy es un tema muy delicado. Es muy delicado y hemos llamado a este tema con dos interrogantes. ¿Quién es la novia preparada para las bodas del Cordero? ¿Y quién es la Nueva Jerusalén? Este tema, hermano amado, no solo es delicado, es muy delicado. ¿Quién es? En esta primera parte vamos a estar resolviendo este tema tan delicado. ¿Quién es la novia preparada para las bodas del Cordero? ¿O quién es la esposa preparada para las bodas del Cordero? Siempre le voy a decir que el ministerio que ejercemos no tiene ninguna doctrina denominacional ni tampoco ningún movimiento doctrinal. Es decir, todo lo que venimos enseñando hasta hoy, que nos acompaña nuestro Padre Celestial, solamente es el entendimiento y la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, a fin de poder comprender las Escrituras y el Evangelio del Reino. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la esposa preparada para las bodas del Cordero? Hay una forma de pensar que hasta el día de hoy no se está entendiendo en los cristianos, porque hay divergencias, tal y como las hubo a mediados del siglo II, como consecuencia ahí en el año 70 de toda la destrucción que hizo el Imperio Romano, y comenzó una persecución. Y indudablemente prosiguió hasta mediados del siglo III, en el tiempo de Constantino, de este rey romano, en que él definió a un grupo. Indudablemente no eran los judíos, porque los judíos creyentes fueron perseguidos, fueron dispersados. Y es así que desde ese tiempo hasta el día de hoy, los gentiles cristianos, es decir, gentiles
somos todos aquellos que no hemos nacido en Israel. Y los gentiles cristianos a mediados del siglo III hasta el día de hoy han liderado el evangelio con ideas, con pensamientos, a fin de entender las escrituras y el evangelio, dejando de lado el pensamiento hebreo y cómo el hebreo entendía las escrituras y el evangelio, apareciendo desde ese tiempo diversas doctrinas denominacionales y movimientos doctrinales hasta el día de hoy. Y es así que hoy quiero decirle que no soy el único, siempre lo voy a decir, que Dios nos está permitiendo este entendimiento y esta sabiduría con respecto a este tema tan delicado. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la esposa preparada para las bodas del Cordero? Solamente tenemos que recurrir a las Escrituras y al Evangelio. Vamos entonces a Apocalipsis 19, versículos 7 al 10. Siempre les he dicho a los hermanos y a los que han dispuesto ahí, los amigos y hermanos en el YouTube, haber escuchado las enseñanzas de todo el libro de Apocalipsis que nos demandó todo el año 2022, porque se enseñó capítulo por capítulo. Y siempre, cuando en algunas ocasiones les manifestaba que hay tanto más que enseñar, pero por el tema y por el tiempo uno no se puede extender. Pero hoy vamos a dar algunos detalles adicionales porque es un tema muy delicado y de momento. Hay mucha doctrina, hay mucho movimiento doctrinal. Cuando digo doctrina, porque hay doctrinas denominacionales que de años surgen nuevos movimientos doctrinales con nuevas ideas, nuevos pensamientos que quieren entender, pero siempre regulan ese entendimiento basado en cómo piensa el Occidente. Indudablemente hoy queremos con usted, porque es una gracia que viene del Padre, poder entender estas escrituras y este evangelio del reino con una mentalidad que solamente el Espíritu Santo nos puede brindar y poder entenderlo en el contexto hebreo y en la cultura hebrea. Es una gracia, hermano amado, eso no se aprende, es una gracia que viene de Dios. Apocalipsis 19 del 7 al 10. ¿Qué dice este famoso pasaje? Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a Él la gloria, porque la fiesta de bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se atavie de lino fino blanco, resplandeciente y puro. Porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Esa es la verdadera vestimenta de un santo, las obras justas de un Dios justo. Versículo 9. Luego me dijo, escribe,
Dichosos los que son invitados a la cena de la fiesta de bodas del Cordero. Después me dijo: estas mis palabras son verdaderas de Dios. Verdaderas de Dios. Y puntualizo esto. Verdaderas. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, hermano amado, como veremos más adelante, viene desde la ley y los profetas. Y quiero plantear 4 preguntas para resolverlas. ¿Quién es la esposa del Cordero? Otra pregunta. ¿La iglesia de hoy es la esposa del Cordero? ¿A quién se refiere que es la esposa del Cordero en este pasaje? ¿La novia y la esposa es la misma? Los cristianos de hoy, aquí en Occidente, es decir, la iglesia de hoy, a través de alabanzas que se entonan, a través de enseñanzas que así se les formó desde a mediados del siglo III hasta hoy, aquí en Occidente, la iglesia y los cristianos de Occidente se consideran la novia y la esposa del Cordero. ¿Estará bien eso? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice el Evangelio, que de por sí misma habla? Las Escrituras y el Evangelio de por sí misma hablan. Vamos entonces al libro de Isaías, capítulo 54, versículos 5 y 6. Lo que vamos a ver, hermanos amados, es que no es tu servidor, es el Dios Todopoderoso, es el Espíritu Santo que quiere cambiar la forma de pensar. Porque como hemos leído en el pasaje de Apocalipsis 19, es la verdad de Dios. Acudamos entonces a la verdad. Isaías 54 del 5 al 6. Por lo cual tu Señor así te hará. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y el Santo de Israel es tu Redentor. ¿De quién está hablando acá? De Israel. No está hablando de la iglesia de hoy. Todavía no existía. Como hemos dicho, el término iglesia ya en enseñanzas anteriores aparece recién a partir de a mediados del siglo III con Constantino, cuando los gentiles lideran el evangelio. Anteriormente se llamaban congregaciones. Continúo.
y el Santo de Israel es tu Redentor. Será llamado el Dios de toda la tierra, porque Yahweh te ha llamado como a mujer abandonada. ¿A quién estaba llamando? A Israel. Y afligida de espíritu. Y como a esposa de la juventud, que es repudiada, dice tu Dios. Es indudable, hermano. Cuando uno lee antes de los tiempos del profeta Isaías, y Ezequiel lo afirma, Israel era un pueblo de dura cerviz, tanto que a Ezequiel le dio una mente pedernal, dice. Entonces, más fuerte todavía, más perseverante. Imagínese usted la mente de Ezequiel contra la dura cerviz. Indudablemente hay un choque. Vamos a ver también qué dice Isaías 62. Y vamos a leer los 5 primeros versículos de Isaías 62. Ubíquelo, tome nota, es muy bueno que usted porque aquí vamos a establecer también una enseñanza que no se dijo anteriormente. Por amor de Sión no callaré. ¿Qué es Sión? Israel. En el Antiguo Testamento y hoy también a Israel se le conoce como Sión. El judaísmo, que es una religiosidad establecida ahí en Israel, a Israel se le conoce como Sión. ¿Por qué? Porque antiguamente también se le conocía como Sión. Y dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que surja su justicia como la luz. ¿De quién? De Sión. Y su salvación se encienda como antorcha. ¿De quién? De Jerusalén. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, el cual la boca de Yahweh determinará. Usted dirá, ¿cuál es ese nombre? Lo veremos en la segunda parte de este tema, cuando veamos la segunda parte que corresponde. 3. Y serás corona de esplendor en la mano de Yahweh, y diadema real en la palma de tu Dios. Y ahí viene, no te llamarán más desamparada, ni tu tierra será llamada otra vez desolada, sino que serás llamada mi deleite. Y tu tierra, es decir, Israel, desposada, porque Yahweh se deleita en ti. Y tu tierra será desposada, es decir, Israel, porque como un joven desposa a su doncella, así él desposará a tus hijos. Y como novio que regocija con la novia, así tu Dios se regocijará contigo. ¿Qué podemos apreciar en estos dos pasajes? No solo el profeta Isaías, sino también hay otros profetas del Antiguo Testamento que hablan de una desposada, de una esposa, de un esposo. Desposada es alguien, usted debe saber, en el hebreo es un acto de promesa de matrimonio. Es lo que nosotros conocemos como noviazgo, ¿no?
alguien que está comprometida en matrimonio. Entonces, aquí voy a decir algo muy delicado. Dios, hermanos amados, es un Dios de pactos. Él no se va a divorciar de una para desposar a otra y hacerla su nueva esposa. Estaría contradiciendo la ley. Y Dios no es un Dios que rompe los pactos. Y vamos a entender esto. La esposa es la novia preparada, la Jerusalén espiritual. Son las tribus de Israel creyentes. Voy a repetir. La esposa es la novia preparada y viene a ser la Jerusalén espiritual. Vienen a ser las tribus de Israel creyentes. Y aquí vamos a dar algunos detalles. El capítulo 5 de Juan 5, 46 y 47, dice: porque si le creyeran a Moisés, a mí también me creerían, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Hermano amado, no vamos a entender el futuro si no entendemos el pasado. Cuando se habla de una Jerusalén espiritual del futuro, es porque existe hasta el día de hoy una Jerusalén con un pasado. Tampoco debemos hablar de una Israel espiritual del futuro, sin considerar la Israel de hoy que tiene un pasado. Muchísimos cristianos, aquí en Occidente, creen que Dios le dio a Israel solamente 10 mandamientos y nada más. Pero quiero decirte, amado hermano, en Jesús el Mesías, que hay muchos mandamientos. Vamos al libro de los Romanos, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos del 4 al 6. Dice: ¿qué son los hijos de Israel? Y él da la respuesta, dice: a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas, los patriarcas, y por medio de quien apareció el Cristo en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quienes son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Digamos amén. Es lo que dice el Evangelio. Siguiente.
Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son de Israel. ¿Cómo es esto? A ver, hagamos un alto. Es cierto. Mire usted. Y aquí es donde usted tiene que pedirle al Espíritu Santo entendimiento y sabiduría. Si no, se queda usted en sus ideas, en sus pensamientos occidentales. Y va a ser lamentable. Pertenecen a Israel, pero no son de Israel. Actualmente, agosto 2023, Israel tiene una población que se acerca ya casi a los 10 millones de habitantes, de los cuales el 80% son judíos y hay un 20% donde hay musulmanes, donde hay arameos y donde hay asirios. Es decir, hay árabes, hay católicos y principalmente estos católicos son de Italia. Y hay asirios. Ese 20%. Quiere decir entonces que hay otras etnias que forman parte de Israel. Y el apóstol Pablo nos dice que no todos los que pertenecen a Israel son de Israel. Es cierto, ellos no pertenecen a la Israel del pasado. Por eso hay una diferencia que usted le enseñamos en el momento. Hoy, a una persona que nace en Israel se le conoce como israelí, pero a alguien que es de la tribu de Israel se les llama israelitas. Tienen otro, israelíes o israelitas tienen diferente connotación, amplitud y contexto. Es decir, dentro de los israelíes están los israelitas y las otras etnias que les he describido, los musulmanes, los arameos, los cristianos, que en su mayoría son católicos italianos. Bajo ese esquema, vaya usted quedándose con la Israel hoy como es y cómo será futuramente, más adelante que veremos, la Israel espiritual y la Jerusalén espiritual. Es decir, en resumen, en la Israel de hoy hay judíos y hay gentiles. Hay judíos creyentes en Jesús que ya están formándose, ¿no? Que ya están formándose. Y hay gentiles muy poquititos, creo que hasta que están realmente incorporándose a las congregaciones mesiánicas verdaderas. ¿Por qué digo verdaderas? Porque hay congregaciones mesiánicas que judaizan y eso no está bien. Dios entregó a Moisés una serie de estatutos, es decir, decretos, ordenanzas, y estas prosiguió en los profetas que entregaron más ordenanzas, más estatutos, como el que acabamos de ver en Isaías, más arriba. Todo esto, tanto la ley o la Torá
o el Pentateuco, como le llaman, esto apunta a Jesús el Mesías. Pues desde la ley y todos los profetas estaban dando testimonio de Jesús el Mesías. Es decir, el espíritu de la profecía, que es Jesús, se movió desde Génesis hasta el último de los profetas, que si usted me espera le digo quién fue, no creo fue. Malaquías. Ese fue el último de los profetas. Y ese testimonio de Jesús en las Escrituras siempre ha mostrado el plan redentivo de Dios. Su plan redentivo, el rescate, que hoy muchísimos cristianos lo obvian y otros ni lo consideran. Es así como el cristiano occidental de hoy se desconecta del testimonio de la palabra y asume que la iglesia de hoy es la novia, es la esposa preparada para las bodas del Cordero. Y estamos viendo que Dios nunca, porque rompería sus mandamientos, Él no se puede divorciar de una para desposar a otra. Entonces, nosotros los gentiles dirán, ¿y dónde estamos nosotros? Pues bien, en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 de Apocalipsis 19 que hemos leído en el versículo 9? 19:9, nunca se olvide. ¿Qué dice ahí? Dichosos, es decir, bienaventurados, los que son invitados a la cena de la fiesta de bodas del Cordero. Somos invitados, hermano. Es como en una boda, ¿no? En una boda normal, el día que me desposé a mi esposa, Marita, fue familia, pero también fueron amigos nuestros. Es algo así. Los invitados a la boda son no los familiares, sino los invitados. Son los gentiles, somos nosotros. Ahí estamos, participando en su momento de las bodas del Cordero. Y los invitados, usted dirá, ¿quiénes son estos invitados? Somos todos aquellos, escuche bien, todos aquellos que por medio de Jesús, nuestro Mesías, alcanzamos la salvación y las bendiciones de Abraham. Estos somos los creyentes redentivos gentiles invitados a las bodas del Cordero entre la Jerusalén espiritual, es decir, si usted se acuerda, los 144,000 que está creo en capítulo 9, 7 al 9 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué las bendiciones de Abraham?
Nosotros como gentiles, creyentes, redentivos o creyentes redentivos gentiles, en Gálatas 3:14 siempre leo esto, siempre debemos leer esto para tener toda esa amplitud, toda esa claridad de poder ir transformando nuestra forma de pensar y de ir quitando un poquito esas divergencias occidentales en cuanto al Evangelio y a las Escrituras. El apóstol Pablo fue bien determinante, dice ahí en Gálatas 3:14, para que la bendición de Abraham venga sobre un gentil es por medio de Jesucristo. Así dice que recibimos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Un gentil se hace creyente redentivo cuando cree en el nombre de Jesús, cuando sabe que Él es el Dios Todopoderoso a quien debemos rendirle nuestras alabanzas, debemos rendirle nuestra adoración, y desde ese momento, con el poder de su resurrección, comenzar a buscar el reino de Dios. Comenzar a buscar el reino de Dios. ¿Cuáles son las promesas para nosotros? ¿Cuál es el camino por donde debemos ir? Ya no ir hacia izquierda, ya no ir hacia derecha, sino poner nuestros ojos delante de aquel que es el consumador de nuestra fe. Eso nos hace recibir las bendiciones de Abraham. Y las bendiciones de Abraham es que todo lo que recibe el pueblo de Israel, la Israel, escuche bien, no la Israel de hoy, sino la Israel espiritual, la vamos a recibir. Porque hoy ya hay una Israel espiritual, hay una Jerusalén espiritual. Y de eso nos habla mucho el apóstol Pablo, allí en Romanos 11. Tanto le he hablado de Romanos 11 que les seguiré hablando de Romanos 11 porque nos da un contexto de poder entender qué cosa viene a ser el árbol de olivo con dos ramas, una natural y la otra silvestre. Eso viene a ser la Israel espiritual. Así como la Israel de hoy, una Israel con judíos y con gentiles. La Israel espiritual es una Israel con las tribus de los hijos de Israel y gentiles. Pero la Israel espiritual, con respecto a la de hoy, tiene una diferencia. Somos creyentes redentivos. La rama silvestre o los creyentes redentivos gentiles somos los invitados a las bodas del Cordero. Dios nos invita a esa gran cena, a esa gran boda. Y es por eso que el espíritu de la profecía se ha extendido más allá que para el pueblo de Dios que es Israel. Porque el pueblo de Israel, a ellos les pertenece la ley, los pactos, los patriarcas, la gloria, el culto que fue establecido y desde donde nació Jesús, nuestro Mesías. Desde el principio de las Escrituras, siempre Dios tuvo un plan redentivo con Israel. Cuando Israel se encontraba cautivo en Egipto, clamó y dice que Dios escuchó sus oraciones y les envió a Moisés, a fin de que él proclame profecías que anunciaban
a uno mayor que él, que era Jesús. Moisés escribió mucho acerca de Jesús, mucho, hermano amado. Ahorita, si quisiéramos, nos vamos no sé cuánto tiempo, pero le doy lo clásico, lo esencial, el Cordero. ¿Se acuerda usted el sacrificio que hicieron? Justo el último día en que permanecían allí en Egipto. Lamentablemente, muchos líderes, muchos creyentes dicen: la iglesia de hoy es la novia, es la esposa que estará en las bodas del Cordero. ¿Y saben qué están diciendo? Bueno, ahora el Mesías va a tener una nueva novia, una nueva esposa, y van a anular a la anterior. O sea, el hombre anulando. Vaya, qué insolencia. Hemos dicho en el principio que Dios es un Dios de pactos. Dios no se divorcia de una para desposar a otra. Cuando un gentil acepta a Jesús el Mesías, gentiles somos nosotros, debemos hacerlo en el conocimiento de la ley, de los profetas, del Evangelio del Reino y en la gracia de la fe de Abraham. Estas 4 cosas deben brillar en un creyente redentivo gentil. ¿Para qué? Así alcanzamos esa redención a la cual nos encaminamos cada día para ser transformados y llegar en su momento a ser la rama silvestre. De la Israel espiritual. Ya les expliqué antes lo referente a la rama silvestre. Hermano amado, Jesús el Mesías va a desposar a las 12 tribus de Israel, creyentes, que serán la Jerusalén espiritual, la rama natural. Y nosotros somos los invitados a las bodas del Cordero. Somos una parte de la Israel espiritual. La Israel espiritual, ese árbol de olivo de las cuales nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 11, tiene 2 ramas, la natural y la silvestre. La rama natural son las 12 tribus de Israel creyentes. Esa es la Jerusalén espiritual. Y nosotros, la rama silvestre, somos parte de la Israel espiritual. Como la Israel de hoy, física. Hay tribus de Israel, pero también hay gentiles, como le expliqué hace un rato. La novia, la esposa, es la Jerusalén espiritual. No es la iglesia de hoy. No es el creyente gentil de hoy. Los creyentes redentivos gentiles somos los invitados a las bodas del Cordero. Lo dice capítulo 9,
versículo 9 de Apocalipsis. Estamos invitados, pero hay que ganar esa invitación para ser parte de la Israel espiritual. Un creyente redentivo gentil tiene que tener muy claro lo que Jesús determinó en Mateo 5, 17 al 18. Él dijo: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Eso es cierto. Pero muchos dirán, pero lo que tenemos que entender, que en Jesús se cumplieron los sacrificios de animales. En Jesús se cumplieron las fiestas. Pero con respecto a cómo relacionarnos entre familias, entre varón y mujer, hay mandamientos en la ley que hasta el día de hoy ni un gentil puede abolir. Es más, debe enseñarlo como lo venimos haciendo. Estamos en estos días, ya estoy acabando. Dijimos a comienzos del año 2022, cuando enseñábamos el mensaje a las 7 congregaciones, que estamos en los días, hermanos amados, en que al cristiano le va a faltar identidad. No va a tener identidad espiritual. Va a haber mucha tolerancia, apariencia y confusión. Eso fue lo que dijimos, y eso es lo que hoy, hermanos amados, cada vez más se acentúa. Y lo vamos a seguir viendo en mayor cantidad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Nunca me olvido, porque es lo que marcó nuestro Padre Celestial en mi corazón. Apocalipsis 14, 12. Y en esto consiste la perseverancia de los santos, que cumplan los mandamientos de Dios y sean fieles a Jesús. Esto, hermano amado, son las obras justas de los santos. Cada vez que aplicamos y ejercemos eso, nos vestimos de lino fino. Y termino con el versículo, con el pasaje con que inicié el culto. Un pasaje que anuncia lo que hemos estado hablando en esta primera parte de este tema. Isaías 25, versículos del 6 al 9. Isaías 25, del 6 al 9. Léalo, medítelo. Dice: Yahweh de los ejércitos preparará para todas las naciones un banquete de manjares, suculento sobre este monte. ¿Qué monte? Sión. ¿Qué es Sión? Israel. Con bebida añeja y exquisita de nuestro poderoso Salvador celestial. Y el gobernante que había enseñoreado de todos los pueblos será consumido en este monte, debido a la matanza que haya hecho sobre la faz de todos los pueblos. Aquí se está refiriendo a la batalla de Armagedón, que lo vimos ya cuando estudiamos Apocalipsis. En esa batalla de Armagedón concurren Gog y Magog, el ejército del cuarto reino, el ejército del anticristo. Y usted sabe
que tanto el anticristo como el falso profeta son enviados primeramente al lago de fuego y de azufre. Versículo 8, esto es lo que me levanta y me anima más. Dice: entonces será devorada la muerte por la victoria para siempre. Es decir, cesará la muerte y se levantará la vida eterna. Y Yahweh, el Dios de los ejércitos, enjugará las lágrimas de todo rostro. Esa es la recompensa del creyente redentivo gentil, y también la recompensa de la esposa, de la novia, de las 12 tribus de Israel creyentes. Versículo 9. Y en aquel día se dirá: este es Yahweh nuestro Dios, en quien hemos esperado. Él nos salvará. Este es Yahweh nuestro Dios. En Él hemos esperado, saltaremos de júbilo y nos regocijaremos en su salvación. Porque la vida eterna tendrá eso. Va a llegar un momento, hermanos amados, en que, y este es un adelantito que les doy, va a llegar un momento en que, habiendo ejercido Jesús nuestro Mesías el reino milenial por 1000 años, terminado esto y todo nuevos cielos y nueva tierra, entonces Jesús el Mesías le entregará a Dios Padre el reino, y ahí estaremos saltando de gran júbilo y nos regocijaremos en su salvación eterna. Hermano amado, que Dios me los bendiga a ustedes, amigos del YouTube. Sandrita, que Dios me los bendiga, es la asistente de videos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Creo que usted ha sido bendecido.